son fichas, ¿no? Estas fichas están hechas de maneras muy distintas, ¿no? Entonces, la ficha misma es un objeto de estudio. Entonces, ¿qué significan los valores que se ponen en relieve a partir de estos procesos, a partir de estas maneras de abarcar el patrimonio? ¿Cuáles son los principios atrás de las directivas políticas, administrativas, estéticas? Todos esos son tipos de estudios sobre el patrimonio. Y muchas veces se analizan estos tipos de estudios sobre el análisis de textos. Entonces, de manera general, se trata de estudios que investigan la interfaz entre un colectivo y las instituciones, ¿no? En relación a la cuestión del patrimonio. O sea, los puntos de encuentros en cuales grupos sociales y estas instituciones interactúan en relación a la cuestión patrimonial. Bueno, entonces, en el sentido de antropología simbólica, vamos a decir, en los estudios sobre patrimonialización, es, como digo, de índole más simbólico. Y en tanto que disciplina, nosotros podemos relacionar pues, con la interfaz entre antropología y sociología, ¿no? Y los estudios antropológicos que se ocupan de la cuestión simbólica ya entran en las cuestiones más generales de la antropología, de identidad, de pasado, de memoria, etc. Son diferencias de acercamientos. Y la antropología de este tipo simbólica tiene una larga relación con la cuestión de la memoria y de la relación al pasado, y la manera de abarcar estas cuestiones, este tipo de antropología, lo hace a través de la cuestión simbólica, ¿no? Y las pertenencias colectivas, las cosmovisiones, identidades, saberes indígenas, todo eso pasa por un marco más simbólico. Y entonces ahí se intentan encontrar explicaciones por adentro de estos procesos de patrimonialización. Es decir, que se buscan las lógicas internas, ¿no? Un lenguaje propio a estas culturas, o sea, entender las condiciones implícitas de las acciones que toma la gente en grupos indígenas en relación a la cuestión del patrimonio, su agentividad de los actores sociales en torno al patrimonio. Se busca entender cómo algún objeto o práctica se transforma en el estatus de patrimonio, pero de acuerdo a la visión del mundo propia al que es vivo. Bueno, entonces en relación a esta gran pregunta, Maurice Godelier, un poco lo que tú mencionaste ayer, nos da algunas pistas en sus reflexiones sobre los mecanismos que producen una sociedad a través de las cosas que se conservan para transmitir. Y bueno, entonces creo que eso nos va a ayudar a entender un poco el acercamiento más simbólico a la cuestión del patrimonio. Entonces, ¿qué dice Maurice Godelier? Voy a leer. Para producir una sociedad hay que combinar tres bases y tres principios. Hay que dar ciertas cosas.
características simbólicas del patrimonio es precisamente esta introducción de la continuidad en el tiempo al interior de la sociedad. Y como lo subraya Maurice Godelier, no hay sociedades sin continuidad en el tiempo. Es decir, que si todo se transforma todo el tiempo, existieran solo individuos, pero no una sociedad. Todas las sociedades tienen formas de establecer su continuidad temporal y la patrimonialización de ciertos objetos o prácticas, y no otros, ofrece una entrada idónea para estudiar el vector temporal dentro de una sociedad. Entonces, una de las preguntas que es para decir que los otros estudios no valen, pero para que sepamos muy bien qué tipo de estudios nos lleva a qué tipo de indagación y entendimiento. Hay preguntas cada vez más abstractas porque son mucho más finas, ¿no? Pero depende de la orientación de la investigación, ¿no? Por eso yo creo que es muy importante saber si es un estudio para la conservación, para la patrimonialización o sobre la patrimonialización. Ya, de hecho, como dos grupos distintos de estudios y después distintos tipos de estudios dentro de cada categoría. Bueno, entonces esta cuestión de la relación al tiempo es de hecho la que problematiza de manera medular toda la temática de la patrimonialización. También en los otros enfoques, ¿no? Aquí ya es el objeto mismo. Esta cuestión se ve, por ejemplo, de manera muy clara y distinta cuando se cotidiana para que esta de un pensamiento, de una cultura, según los criterios sociopolíticos de un momento dado, los que erigen el objeto como patrimonio. Entonces, con la patrimonialización se dan aquí pues procesos contrarios, ¿no? De continuidad por un lado, con lo material, y de fijación por el otro, con el inmaterial. Pero siempre en cuestión del vector temporal. Y Jean Davallon llamó estos procesos los regímenes de la patrimonialización, ¿no? Agregando además otro elemento para problematizar aún más estos procesos. Él dice que en el caso del patrimonio material, lo que caracteriza a los objetos es que son efectivamente portadores de un sentido del pasado. Y el objeto patrimonializado conlleva así un pasado que está presente materialmente en el presente, en tanto que pasado. ¿Siguen? Pero en el caso del patrimonio material, justamente en los casos de los monumentos, estos ya no se utilizan, por lo menos no como fue su uso primordial. Y por lo tanto hubo una ruptura memorial. Se trata ahora de reconstituir de este objeto, de este edificio, el sitio. Se dio una pérdida del valor, del uso de este objeto y un advenimiento de un nuevo estatus, de otro valor. Y de ahí la cuestión de la autenticidad de esta memoria y de estos saberes a través de la revivificación memorial. Lo que se trataría aquí de un reconocimiento de lo que se perdió o de lo que se rehabilitó. Dos cosas diferentes. Y por eso Davallon subraya la importancia de diferenciar en nuestros análisis del patrimonio entre los procesos de incorporación, que es el hábitus, lo que es parte de la vida social, y los procesos de inscripción,
pues que es parte del patrimonio. Porque ya cambia de estatus, ya cambia de valor. No es lo mismo, no podemos decir que Teotihuacán hoy es lo mismo que hace 500 años, ¿no? Aunque el edificio ahí está. Después, a veces lo que fue inscrito puede ser incorporado de nuevo en la vida social, ¿no? Entonces son procesos, como todo el tiempo, una retroalimentación, ¿no? Todo el tiempo tenemos que estudiar. Pero aún así, cuando se reincorpora lo que se patrimonializó en la vida cotidiana, ya no es el mismo objeto, ¿no? Ni el mismo tipo de incorporación como antes. Bueno, si hablamos de los sitios arqueológicos, son apropiados y generan identificaciones hoy en día en ámbitos sociales muy distintos. Según los ámbitos sociales hay una incorporación, identificación muy distinta, y distinta además de lo que era antes. Y hay nuevos usos de estos sitios, ¿no? Tenemos aquí la que son de los neoindios que aquí se utilizan los sitios arqueológicos para algunos rituales, para los solsticios y todo eso, cosas que no estoy segura que las buenas vibras. Las vibras y todo eran lo que ocupaban y pensaban los antepasados, ¿no? Pero son nuevos usos a través de los mismos edificios, ¿no? Bueno, entonces eso es más bien para la cuestión del patrimonio material. Ahora tenemos otras problematización con el patrimonio inmaterial. Porque la diferencia del patrimonio material, el patrimonio inmaterial o intangible, como algo que sería como un conocimiento, una práctica, este patrimonio no tiene un soporte concreto para traspasar el pasado al presente. Es algo la memoria transmitida al interior del mundo social. Y siempre según Dabayo, el patrimonio inmaterial es de hecho un objeto ideal, de idea. Existe solo a través de representaciones, en cuales se transmiten la memoria y los conocimientos. Y sin embargo, el día en el cual ya no se dan estas representaciones, que ya no se canta, o se baila, o cocina, que soporte para lo inmaterial, ¿no? En forma de manifestaciones o actuaciones, o performance, no sé cómo se dice performance en español. Performance. Desempeño, sí, pero como que ya ¿Se utiliza ya performance? se está utilizando, es un anglicismo que no sé si ya en la academia lo aceptaron, pero yo lo voy a citar. Es como desempeño, como representación, no sé, un poquito, cuando por ejemplo haces una representación teatral a un guión que ya está predeterminado, en cambio en el performance tú dejas, o sea, vas a comunicar el mensaje, pero dejas cierta libertad al actor a que desarrolle su creatividad, o sea, es algo un poco entre controlado y no controlado, es más libre, ¿no? Bueno, Gracias. es que yo me hice esa misma pregunta para Sí, hablar de sí. los performances. Es que en francés también ocupamos performance. Hay palabras que no. Pero sí es más o menos así. Sí, exactamente. Pero a veces, justamente cuando se traslada de un lugar a otro, el sentido, las nociones cambian también, ¿no? Entonces, como dije, el patrimonio inmaterial necesita un tipo de performance para ser patrimonializado, ¿no? Si no, se queda como práctica y se acaba cuando la práctica ya no está. Pero por otro lado, estas manifestaciones de cantos, de danzas, de cocina, de rituales que reconstituyen un patrimonio, ya no son el patrimonio mismo, cuando se ejecuten en el modo de un performance, fuera de su contexto social y de los modos de transmisión cotidianos, ¿no? Del seno de la misma sociedad que lo produce.
presentan por lo tanto nuevas preguntas. ¿Qué estatus dar a estos bailes, cantos, platillos, rituales que se dan en representación como nueva transmisión? Siempre está el patrimonio se interrelaciona ya no únicamente ilustrativo de este cambio, por ejemplo, las músicas tradicionales, ¿no? El world music, este tipo de prácticas. Bueno, entonces el patrimonio, sea material o inmaterial, opera así a diferentes escalas temporales e ideales, de fijación y de continuidad, ¿no? Todo el tiempo tenemos estos juegos, ¿no? Y siempre se presenta como un sistema simbólico, ¿no? Que genera identidades colectivas que son de diferentes ídolos, ¿no? Nada es fijo. Este tipo de transmisión que ahora se puede grabar, filmar, captar y que circula. Bueno, y allá también tenemos diferentes lados, ¿no? Se complica más y más y más, ¿no? Pero bueno, esos son los mitos fundadores, ¿no? Y por esta característica del patrimonio, entonces cristaliza el tipo de afecto colectivo porque nos relaciona a los pasados, a los antepasados, vuelve un referente emblemático y sin necesidad para la gente involucrada de acudir forzosamente a una verdad histórica, científica, ¿no? Es la cuestión del afecto que es aquí la más importante. Bueno, eso es por un lado. Por otro lado, el patrimonio se designa, de hecho, en el presente. Es el presente que declara eso va a ser un patrimonio, ¿no? Y eso supone lo que Jean Pouillon llamó un proceso de filiación inversa. Eso quiere decir que son la gente del presente que escogen y reconocen algunos objetos o prácticas venidos del pasado. Y entonces otra vez obtiene así un carácter esencialista y político. Y está la proyección en el futuro, a partir del presente se proyecta en el futuro, la idea es de transmitir, y eso le da su carácter estratégico, social, cultural, económico, simbólico, territorial a veces, dentro del ámbito de comunidades específicas, y que ahora ya grabadas se encuentran en el internet, si se escuchan fuera del contexto social y cultural de la comunidad que está producido. Entonces podemos avanzar que se trataría desde entonces de obras culturales, ¿no? Folclorizadas por el efecto de culturalización. Todo esto son procesos simbólicos en relación al tiempo, inducidos por la patrimonialización, y él dice explica eso justamente por el hecho que el patrimonio de hecho no es un objeto, una obra, una práctica en sí, sino un punto de vista. Entonces ya salimos del objeto de la práctica, ya es cuestión de cómo uno se relaciona a las prácticas, ¿no? El estatus patrimonial, dice Pouillon, de una obra o un objeto es por lo tanto dependiente de una intencionalidad emitida por una filiación inversa, ya que la herencia no depende solo de una transmisión, sino también de la apropiación. No solamente lo que heredamos, pero lo que aceptamos de lo que somos los herederos. Y este punto de vista transforma la temporalidad del patrimonio, ya no es lineal, es decir, que ya no hay que verla como si procedería por la transmisión obvia de una herencia del pasado hacia el presente, pero es el presente a través del patrimonio que vuelve así el punto de partida de la construcción del pasado y del futuro. Bueno, no sé si quieren preguntar o seguimos, son cosas un poco complejas, ¿no? No sé si están perdidos o todavía. A mí me gusta mucho esta última idea de que el patrimonio es
punto de vista y es un punto de partida también hacia una reinterpretación o reconstrucción del pasado con miras al futuro, porque fíjate que eso te abre la posibilidad de hablar de cómo estos elementos simbólicos intervienen en, por ejemplo, en relaciones de poder, porque como tú interpretes ese pasado, cómo lo signifiques, está íntimamente vinculado con el ejercicio del poder, porque es lo que otorga legitimidad también, ¿no?, a un determinado grupo. Entonces, es muy interesante. Sí. Ayer repetí, vamos a repetir todavía estos días, que es intrínsecamente el patrimonio relacionado al político, ¿no?, a través de la relación al tiempo, a través del pasado, a través de lo que se proyecta hacia el futuro, a través de las comunidades, de los colectivos que se organizan para patrimonializarse. Una de las cosas que, por ejemplo, yo más admiro de los últimos años de lo que hizo Angela Merkel es que había un cementerio que descubrieron donde habían estado personas fascistas que habían estado participando con altas jerarquías nazis, ahorita no recuerdo bien el lugar. Entonces, antes que otra cosa sucediera, mandó destruir ese sitio, y tirar los restos al mar. Yo digo, fue un gran acierto porque iba a convertirse pronto en un lugar de culto de los peregrinación. Y de peregrinación. Entonces, a la hora que les quitan esos referentes, a mí me pareció muy interesante, ¿no? Y creo que esto fue por un consejo que dio la AAA, la American Anthropology. Parece que se movilizaron los arqueólogos y rápidamente vamos a deshacer eso porque significaba políticamente mucho. Sí. Eso me hace recordar, en Francia hay municipios que son regidos por el Partido Comunista, entonces ahí todas las calles con nombres de marxistas reconocidos y menos conocidos, y ahora desafortunadamente también entra el partido de la extrema derecha en algunas ciudades. Primera cosa que hacen es, por lo general entran en los municipios que eran elegidos antes por los comunistas. Se tumban las estatuas. Y cambian, la primera cosa que hacen es cambiar los nombres de las calles. Y ponen a veces nombres de militares de la guerra de Argelia, los colonialistas y todo eso. Cada quien con su patrimonio. Exactamente. Y lo que quiere transmitir. Son pugnas, ¿no?, políticas muy fuertes. No puede ser nada más un nombre de calle. Mucho más, va mucho más por ahí. Los gringos ya encontraron una solución, ¿no?, dar números a las calles, es menos fuerte. Y entonces ahí como observador y como analista, ¿cómo te sitúas, no? Porque bueno, dices, bueno, pues destruyeron unas tumbas nazis y que se iban a convertir en lugar de peregrinación y culto. Y tú como investigador, ¿cómo te sitúas? O sea, ¿vas a proteger una posición de defensa a ultranza del patrimonio y de la pluralidad o ¿qué haces? Ninguna investigación, ninguna es neutral. A veces no aparece la posición del autor o la autora, pero no quiere decir que es neutral, nada más que no explicita su posición. Y en estos casos, los autores, antropólogos o otros investigadores son ciudadanos también y pueden tener posición teniendo todavía un enfoque científico, pero siempre hay que bien explicar su posición. De dónde uno creo, bueno, sin esta cosa gráfica, pero en un grupo indígena en México, como en San Pedro, mi posición es muy distinta que si tú vas en la misma comunidad, porque tú eres ciudadana mexicana, entonces la relación es diferente, patriota, yo soy muy dentro de fuera. Eso no quiere decir que tú no vas a hacer un trabajo científico, que yo no voy a hacer un trabajo científico, pero el enfoque va a ser un poco diferente. Vamos a sacar cada una otros entendimientos de una posición que tenemos. Por eso siempre hay que ser muy explícitos en
nuestras posiciones. La patrimonialización concierne pues más bien prácticas y un reconocimiento social, y todo eso a partir de una decisión histórico, simbólico, comunitario. Siempre se alarga más la lista, ¿no? Se desarrolla. Entonces se entiende que el reconocimiento y el consumo del patrimonio se puede establecer solo a partir de una motivación y movilización de acuerdo a un punto de vista muy específico que nuestros análisis tienen que descifrar. Entonces, la patrimonialización siempre se va a hacer de acuerdo a un punto de vista, pero el punto de vista puede cambiar según el contexto que analizamos, ¿no? Entonces, eso es lo que tenemos que analizar. No hay una sola manera de patrimonio. No solo en torno del objeto. Y en esta perspectiva el patrimonio vuelve así en algo muy alejado de una cosa fijada, ¿no? Se trata de procesos complejos de selección y recualificaciones que ponen en juego valores societales y simbólicos que pueden ser más o menos compartidos, más o menos reconocidos y más o menos establecidos a través del tiempo. Vimos ayer la manera de la fluctuación de objetos que a veces son patrimonializados, después de una generación ya no lo son, vuelven a ser, bueno, todo el tiempo hay cambios. Y acercarse al patrimonio como sujeto de debates, polémicas, contestaciones, a veces conflictos, es decir, a través de los intercambios sociales que los hacen existir, permite pues cuestionar los valores patrimoniales más allá de los criterios normativos y a través del prisma de los propios grupos de individuos que participan en su producción y usos, ¿no? Entonces, más allá de las normas de qué es o qué no es patrimonio, son los debates y todas las polémicas que nos enseñan mucho más de qué es un patrimonio. Bueno, no sé si quieren una ronda de preguntas. La parte de la charla. En este sentido, de estos nuevos valores que se le asignan al patrimonio, ¿se puede hablar entonces de nuevos significados también? Que es algo que se ha discutido mucho, ¿no? Nuevos significados, nuevos contextos en los que se inserta el patrimonio, ¿no? Y me genera muchas preguntas y muchas reflexiones, incluso a partir de lo que decía. No todo el tiempo por reconocimiento científico o histórico, ¿no? Y todo eso pone en marcha. En el caso de la zona arqueológica del Tajín, pues las investigaciones arqueológicas, hay un sentido de apropiación por parte de los totonacos del Tajín. No obstante, las investigaciones arqueológicas en las inmediaciones de la zona arqueológica que entran en conflicto con el INAH cuando dicen: nosotros tenemos derecho a estar aquí, a plantarnos aquí y vender nuestros productos porque nosotros somos los herederos, ¿no? Los herederos de la zona arqueológica, ¿no? Y eso hay una pugna de poderes a nivel institucional, pero también a nivel al interior de las mismas comunidades, entre los mismos comerciantes, ¿no? O sea, quienes mantienen el control incluso de las organizaciones, y todo en función de la zona arqueológica. Y cuando se realiza incluso el Festival Cumbre Tajín, pues también tienen que entrar en negociaciones, ¿no? O sea, con estos nuevos actores que intervienen precisamente para usufructuar la zona arqueológica, ¿no? Y tiene que ver precisamente lo que me genera es pensar de, bueno, la patrimonialización. Creo que en el caso de México, y más tanto, no solo el patrimonio arqueológico, el patrimonio inmaterial, creo que es una forma de legitimar precisamente a través de las instituciones
el uso de este patrimonio, pero con fines mercantiles, más que nada orientados hacia el turismo, ¿no? Y en el caso de las músicas tradicionales y las danzas también, ese es el sentido, ¿no? que se le ha dado, ¿no? Creo que de ahí es que la crítica que se puede hacer a si el patrimonio o la patrimonialización en realidad a quién beneficia, ¿no? Cuando se piensa como una estrategia de desarrollo, y en donde sí la participación comunitaria debe ser importante, pero por lo regular son los actores que menos están considerados dentro de estos procesos, ¿no? Es a nivel de instituciones quienes toman las decisiones, o son los gestores culturales o los promotores culturales los que intervienen principalmente en este proceso, no tanto los depositarios. Los depositarios según ellos, ¿no? Según ellos. Sí, no, lo que dijiste ahora en 5 minutos es toda la problemática de la patrimonialización, ¿no? En todos los niveles, ¿no? Porque está la cuestión científica, ¿no? Científicamente vamos a creer a los arqueólogos, a veces estas poblaciones no tienen nada que ver con los que construyeron estos sitios, pero no importa. Bueno, no importa para qué, para los arqueólogos ellos tienen su verdad, su científico, hicieron su trabajo y esos son los resultados de su juicio, ¿no? Es una verdad científica. Para la gente que están ahí, tienen otra manera de relacionarse a estos sitios y es otra verdad, ¿no? Y no hacemos una jerarquización de verdades, ¿no? Pero ahí están todas conflictos, relación, interrelación, convivencia de verdades, ¿no? Vamos a decir. Eso es la cuestión, vamos a decir, simbólica de la población local, que se relaciona, o a veces no. Ayer mencioné casos que la gente que vive cerca de los sitios arqueológicos dice, no tiene nada que ver con nosotros, pero saben que ahí andan algunas fuerzas tectónicas y que hay que tener cuidado, ¿no? Pero no se identifican con los que construyeron estos en el caso de Yucatán. Entonces también cada lugar depende de la situación. Las primeras verdades. Después entra la cuestión comercial. Aquí hay un negocio, ¿por qué no utilizarlo? Entonces tal vez la gente no cree realmente que están relacionados genéticamente con los que hicieron este sitio, pero la aprovechan y es una etnopolítica, ¿no? Aprovechan su condición de indígena, diciendo somos indígenas, entonces heredores de este lugar. Entonces tenemos derecho. Es una lucha política, que también es una verdad. No estamos aquí para decir eso sí, eso no. Estamos para ver cómo todo se implica, se relaciona. Y después, yo no conozco el caso, nada más estoy hablando a partir de lo que nos presentaste. Después existen algunas normas del INAH para proteger los sitios, para, no sé, un poco controlar quién va a vender, cualquier lugar, ¿no? Aquí en la ciudad hay que sacar algún dato, supuestamente, ¿no? Entonces, hay diferentes regulaciones, leyes, todo eso es parte del toma uno para realismos precisamente y mantener una postura crítica y analítica, pero tampoco neutral, ¿no? Es difícil no tomar de repente partido, ¿no? De un lado u otro. Hay que escuchar las voces de todos los actores que intervienen, ¿no? Nunca vas a ser neutral, nada más tienes que sí. después tener una posición y explicar tu posición. No hay que decir esto, ellos no tienen razón, ellos sí. Y justamente mostrando la complejidad de cualquier caso es lo que da la riqueza del análisis. Mostrar cómo cada posición de los actores sociales qué trae, qué tipo de simbología tiene, qué tipo de intereses, qué tipo de posición, qué quiere decir eso acerca de este grupo social, ¿no? ¿Qué dicen al tomar esta posición? ¿Qué dice este grupo?
y seguramente, creo que lo mencionaste, dentro de la población. No, hay demasiadas fricciones por el control, También ¿no? es interesante, control comercial, las cuestiones económicas, me imagino que algunos caciques se han aprovechado. Todo eso nos da de qué comer a nosotros. Esto que en términos, bueno, la doctora siempre me ha recomendado, ¿no? Doctora Miki, pensar en los términos del control cultural de Bonfil Batalla, ¿no? Precisamente, ¿no? Esto de la apropiación de la cultura enajenada, finalmente por quienes justamente hacen uso, ¿no? De estos elementos y con qué fines, ¿no? Y que tienen que ver, nos remite nuevamente pues, la cuestión del poder, ¿no? De las relaciones de poder y de relaciones interétnicas, ¿no? Sí. Entonces sí me genera demasiado más cuestionamientos, ¿no? En ese sentido, más reflexión. Una buena investigación genera más preguntas, ¿no? Algunas respuestas y más preguntas. Ayer que escribí un libro, en ese libro hay un capítulo muy simpático, es una investigación
para generar estos procesos de reivindicación. Sí, sí, totalmente. Para la vida interna no es forzosamente lo que se va a mostrar a la gente de fuera. También hay casos. Va a ser un discurso identitario frente a gente que no... bueno, es otra discusión, pero es lo que se muestra, es lo que se ocupa en la interrelación con la gente fuera, con nosotros. A veces puede ser exactamente lo que pasa adentro, pero a veces no. Lo que dice con lo del libro, etnicidad es edad, sí. ¿no? Porque ya es otra cosa, la relación con los otros, ¿cierto? Entonces, Hakuna Matata no es necesariamente, ¿no? La autenticidad, pero hay algo que venderle a nosotros. Sí. Pero a veces lo que se vende es real, es verdad, es auténtico. Puede ser, ¿no? Depende de los contextos. Y otras que es una cuestión inventada. Sí, también. O adaptada. Pero ella es metodológica, ¿no? Porque a veces como que todo está confundido, ¿no? Por supuesto no vamos a encontrar así cosas muy tajantes en el campo, pero es para nuestros análisis, es una herramienta para intentar ordenar un poco lo que vemos en nuestros datos, ¿no? Que proviene de un discurso, metadiscurso hacia el fuera, acerca de la cultura, que es la cultura que muchas veces ni se habla de cultura, se hace, ¿no? Se vive, ¿no? Pero nosotros como antropólogos decimos, eso es la cultura, ¿no? Son herramientas para nosotros, ¿sabes? Tal vez son modelos, nos ayudan a pensar. No, yo viendo esto estaba pensando también en cómo se complejiza la situación cuando además se agrega la dimensión de la cultura nacional, ¿no? Porque por lo menos en el caso mexicano creo que está muy muy presente, supongo que en otros casos también, pero bueno, en un estado como este, ¿no? Donde ha habido un trabajo de dogmatismo, de identidad nacional ya muy antiguo, yo creo que se puede ver, ¿no? Estas diferentes dimensiones, o sea, finalmente en estas comunidades donde, bueno, hablar esto, ¿no? De cultura con comillas y cultura sin comillas, también atraviesa esta mexicanidad, no solo la cuestión étnica más local en este nuevo discurso multicultural, globalizado, pero sigue estando ahí, no ha desaparecido, por lo menos para el caso mexicano, no sé, para otros casos, de mexicanidad, o discursos de mexicanidad más postrevolucionarios o más actuales, ¿no? O en qué momento hay como disyuntivas, ¿no? Entre lo mexicano, esta mexicanidad y lo étnico, pero bueno, me parece realmente útil, ¿no? E interesante esta cuestión de cultura como justamente para poder quizá abordar el tema de manera un poquito más sistemática y ordenada, porque sí, ¿no? Hay como tantas dimensiones justamente culturales, ¿no? En los discursos de identidad, ¿no? Que están poniéndose en juego, que me parece muy interesante. Porque se ocupa la misma palabra para decir diferentes cosas, ¿no? Entonces, claro. ¿Cómo manejar eso? ¿Cómo analizar eso? Claro. ¿Cómo trabajar con Al eso? mismo tiempo, estoy viendo que frente al tema de la globalización se va diluyendo esta misma noción de mexicanidad, ¿no? Que se construye desde escenarios. Estoy pensando, por ejemplo, en el 2009 con el H1N1, ¿no? Como de pronto hubo que el Estado cerrar filas y mostrar una idea de mexicanidad multicolor, ¿no? Que había que reforzar el plan del turismo, ¿no? Proteger a la nación, ¿no? Sí, proteger a la nación como eso. Entonces, todas las secretarías de Estado vinculadas a ese proyecto, ¿no? Al mismo tiempo ves también cómo aparecen estos emblemas que no necesariamente son únicamente de un grupo o de una localidad, sino ya se va extendiendo a todo lo largo del litoral, ¿no? Precisamente para darle ese sentido de unidad, de marca, ¿no? Que escapa justamente a la noción
el nacionalismo, pero que lo que sí está presente es que frente a este nacionalismo hay una enorme cantidad de alteridad, diversas marcas, colores y sabores. Sí. ¿No? Son esferas como que juegan entre ellas, ¿no? Y no hay ninguna sociedad en cualquier nivel que es hermético, que es hermética. Entonces, o sea, a todos los niveles se da esta diferenciación, ¿no? Entre cultura y cultura. Porque finalmente también, digo, es un actor, ¿no?, importantísimo que, bueno, ha estado trayéndolo a colación, ¿no?, todo desde ayer, hoy mismo, ¿no?, todos estos actores, estas instituciones, ¿no?, ya sea más transnacionales, como es UNESCO, ¿no?, como puede ser FAO para el caso de la alimentación, que también estimula muchísimo estos procesos de patrimonialización, o instituciones más locales, como, ¿no?, todo esto de, bueno, Conaculta, Cultura, pero pasa la cuestión de la cultura nacional, ¿no?, de algún modo está ahí presente para rechazarla o presente para adoptarla, pero está ahí, esa dimensión, ¿no?, me parece. O integrarla también, ¿no? ¿O cómo? Integrarla. Exacto, o aceptarla, integrarla o no. Sí. O justamente para decir, no somos parte de estos mexicanos, ¿sí?, crear, ¿no?, alteridad, estos discursos de alteridad, pero está presente en la dimensión de Estado-Nación, ¿no? Creo más que según el contexto, según la postura política, según el momento histórico, ¿no? Pero se ocupa siempre la misma terminología. Entonces es una trampa en la cual no tenemos que caer, porque hay siempre que realmente bien definir en qué nivel estamos y qué momento histórico, cuáles son las políticas atrás de este término, qué quiere decir este término. No solamente tomar el término cultura y ya. ¿No? Es todo un proyecto de investigación, la sola palabra. Bueno. La definición de cultivos, condiciones de clima, pero también con la cultura, con esas prácticas que define. Pero en caso de cultura, con comillas, se puede tener una similitud más a lo que es territorio, algo más interno, algo más propio, no sé. Bueno, estas dos palabras, con comillas y sin comillas, sirven para una herramienta para analizar una cierta dialéctica de lo que se da dentro del grupo que estudias y lo que se pone a ver a la gente de fuera, ¿no? Entonces tal vez hay unas prácticas agrícolas en tu caso y después qué se va a mostrar o a difundir fuera, ¿no? Yo creo que no siempre va a ser exactamente lo mismo. Entonces hay una dialéctica de lo que se pone en público y lo que se queda adentro. Entonces tal vez aquí ya no se trata de un grupo indígena, ahora de cultura. ¿Y qué es lo que se va a poner en un proyecto para conseguir dinero, para conseguir apoyo y todo acerca de estas prácticas, de los diferentes discursos acerca de la cultura? No es algo que
o raramente alguien en nuestros lugares de trabajo de campo nos va a decir, bueno, eso lo decimos adentro y eso lo decimos afuera. Pues, que alguien le va a decir. No es por decreto, son las prácticas de interrelaciones internas y de interrelaciones externas. Aunque hay como ciertas estrategias, ¿no? Las asambleas, que no se hable castellano, Sí, o español, ¿no? Sí. Bueno, ahí ya hay un filtro, ¿no? También, sí. De quién, ¿no? ¿Quién entiende? Bueno, entonces, para justamente indagar esta dialéctica de las culturas, con comillas, es muy fructífero trabajar sobre los conceptos locales, ¿no? Los conceptos EMIC, que se acercan o se asimilan por la gente a los términos de cultura, con comillas. Por ejemplo, los términos de costumbres, tradiciones, patrimonio, historia, todo eso son términos que de fuera, a través de los libros de textos, instituciones, PACNIC, etc. Dicen, bueno, externos, categorías, en el caso de afuera, porque hay un cierto proceso de reflexividad. En español, pero serían conceptos que se ocupan solo en español, porque vienen de fuera. Y otra vez es una información metasemántica, pero que se acercan más a estas, pero en la lengua indígena era lo que había que extirpar para imponer la nueva fe. Y la participación en los rituales de costumbres es central en este grupo para recrear la visión del mundo, definir y afirmar la identidad del grupo frente a los mestizos. Y además permiten estas costumbres reafirmar el compromiso de cada individuo, que cada individuo tiene con su cultura y con los miembros de la sociedad. El costumbre no se hace solito, individualmente, se hace de manera colectiva. Las prácticas del costumbre siempre se encuentran en relación con la tierra, lo que implica una correspondencia estrecha entre la acción y el sistema de representación, ambos anclados en un compromiso reflexivo hacia el entorno. Por lo tanto, en este caso, la diferencia mayor entre la definición externa del patrimonio y la que emana de la etnografía, se trata de un intercambio de orden existencial. Pero es interesante que, vamos a decir, eso sería la cultura sin comilla, pero cuando se va a decir, cuando hay que explicar qué tipo de culturas hay en este pueblo, entonces van a decir la cultura que nosotros tenemos y todo. En este caso sería ya con comillas, porque no entran en estos detalles de lo existencial. Revitalizar las prácticas culturales como danzas o diferentes de los españoles, son grupos de costumbres, y la iglesia para ellos costumbres que habían rechazado. Pero hoy en día, justamente entre las denotan una cierta ética, un cierto principio moral, y en estas ocasiones rituales en cuales participan los hombres viejos, que son los ancianos, los sabios, ahora estas prácticas son grabadas en el micrófono para explicar al público presente, que son los habitantes, pero también migrantes, los jóvenes que regresan de migración, y entonces el público
explican el sentido de los diferentes pasos rituales que se aplican, explican lo que están haciendo y explican todo eso empleando justamente un lenguaje que ellos conocían a través de los formatos que localmente por los maestros y yo también participé en eso. Ya empiezan a ocuparte y eso es importante que la propia iglesia o la escuela o el gobierno opinaron que hay este hecho, ¿no? del apoyo institucional y que es de hecho un reconocimiento, por lo tanto también una legitimación oficial de esas prácticas culturales. Eso subraya toda la relación por las escuelas, por la iglesia, por Europa, todo eso, ¿no? Hacían de manera clandestina, lejos de partes, en las estrellas, en los cerros, debajo de la tierra, entonces todo estaba así. Bueno, entonces ya él instituyó toda una relación muy nueva acerca de estas costumbres. Pues fue todo un cambio muy fuerte acerca de la relación de la gente acerca de sus costumbres, ya finalmente por diferentes razones, para no voy a entrar aquí, pero realmente un reconocimiento profundo de prácticas que para ellos eran muy importantes y tenían un problema existencial porque son católicos, pero sabían que la Iglesia Católica no acepta lo que ellos hacen, entonces era como un disonancia, ¿no? Entre sus prácticas y de repente el cura dice, está bien, la gente lloraba. Es muy impresionante. Bueno, entonces esta cuestión del reconocimiento es muy importante tener en cuenta en todos estos procesos de patrimonialización, porque muchas veces esta cultura sin comillas, que vuelve ahora cultura con comillas, es también a través de un trabajo de reconocimiento estatal, institucional, y no solamente en el caso que yo trabajo, pero eso de hecho hace que a veces se deja al lado algunas cosas ya no se practican, pero al precio es el reconocimiento, es muy fuerte, muy importante. Bueno, revitalización de costumbres en la esperanza, hubo cambios de fechas, por ejemplo, para adaptar al calendario de los jóvenes que tienen vacaciones en el verano, entonces ya todo se reportó, se hacían en otros tiempos del año, porque hay una idea de transmisión, ¿no? Si hay una idea de pérdida, entonces también la necesidad de transmitir, entonces de transmitir a la gente cuando está, ¿no? Y estas que se dan en lengua española también es muy explícito. Y la idea es de transmitir entonces el patrimonio a las nuevas generaciones. Bueno, entonces la designación externa de estas prácticas como tradicionales o como patrimonio indígena a través de los proyectos de revitalización, esa designación fue apropiada por los especialistas rituales bajo una forma de distanciación reflexiva. Lo que se llamaba costumbre ahora se vuelve a ser cultura.
¿no? Es una palabra que no se ocupaba antes, ¿no? Pero la cultura permite también una visibilización, ¿no? y una reivindicación. Entonces, esos son los términos de la patrimonialización, no solamente términos como vocablos, pero las condiciones, las negociaciones que se dan a través de estos locales. Bueno, pero si el proceso de rescate cultural por las iniciativas externas antes mencionadas convino a la gente de la esperanza por cuestiones pragmáticas, en este caso hay y en modo interno, cultura 5 días, con su sentido ético profundo, porque está relacionado a la cuestión de la tierra. Y entonces eso se dio, por ejemplo, aquí se ve el grupo de la danza, que fue revitalizada. Entonces se constituyó de manera formal un grupo de danza, danza del Chicomichochi, que es una danza náhuatl ceremonial, que es asociado al rito del maíz. Y se formó este grupo con el motivo, bailaban antes, pero se formó un grupo oficialmente con el motivo de recibir un apoyo institucional de parte de la CDI para financiar los gastos, ¿no? Para comprar ropa y instrumentos de música. Y este grupo fue creado por la iniciativa de una maestra, habitante del pueblo, y tenían que redactar entonces un proyecto debían que mencionar, entre otras cosas, cómo iban a divulgar fuera de su pueblo las actividades apoyadas, que es uno de los efectos deseados por la institución, al otorgar más de las partes, no nada más patrimonio, así divulgar no es patrimonio. Bueno, entonces la respuesta unánime en la reunión de los miembros en la agricultura, los jóvenes de la esperanza que ya salieron y que ya no se sostienen del trabajo agrícola, es probable que las prácticas llevado en el pueblo de la esperanza revela así un proceso de mutación de un modo de existencia, en el cual la relación a la tierra era intrínseca hacia un modo de vida, el cual ésta ya no juega un papel central en la actividad económica y social y por lo tanto religiosa. En suma y costumbre, el término de origen colonial y despreciativo al principio, significa hoy una cierta creencia religiosa basada fundamentalmente en la obligación de ofrendar a las divinidades. Es de hecho el don necesario para mantener el equilibrio armonioso de la vida social y material. Y al contrario, el término de patrimonio cultural intangible objetiva lo que uno posee y se funda en un régimen económico de la riqueza cultural cuyo valor se acentúa por la noción de su eventual pérdida, ¿no? O de su escasez. Se trata, de hecho, con este término de patrimonio, de una objetivación que no integra la dimensión ontocosmológica del costumbre.
ya que las divinidades conocidas no son agentes del patrimonio. Entonces, los diferentes significados dados en torno al proceso de patrimonialización no significa necesariamente que exista ninguna bueno, pero en este proceso de patrimonialización que se ancla en el marco del desencantamiento del mundo moderno, la cuestión de la existencia de las divinidades ya no se toma en cuenta. Ahí está nuestro problema como antropólogos. Y este proceso conlleva así a una transición paulatina de la visión émic del costumbre como visión del mundo hacia la visión ética del costumbre como patrimonio, o sea, como un conjunto de prácticas culturales que uno tiene o tenía. Su patrimonio es una lista de cosas, ¿no? Mi costumbre es una relación mucho más profunda. Bueno, entonces para concluir la charla de hoy sobre las maneras de investigar los términos de la patrimonialización en su doble sentido, creo que hay que recordar que de estas dialécticas de culturas se ocupan términos y conceptos locales del patrimonio que siempre hay que cuestionar, ¿no? Y definir según el contexto. Se trata de nociones, palabras, fórmulas que alimentan el proceso de patrimonialización dentro de la sociedad. La historia de los vocablos, cuáles son sus trayectorias, significados en cada contexto, cuáles son sus vínculos con los términos vernáculos que les han precedido, qué tipo de temporalidad transmiten, qué incluyen y qué excluyen las funciones locales y externas del patrimonio. Y de esta manera la contextualización social e histórica del uso local, EMIC, de los términos de la patrimonialización permite determinar el régimen de saber que lo sostiene en un tiempo y un lugar determinado, y que siempre están estos sujetos a una retroalimentación, ¿no? Eso es muy importante, que tenemos que analizar y por supuesto no descartar, no decir eso es auténtico, eso no lo es, no descartar, ya que ya forma parte medular del mero proceso de patrimonialización que queremos entender. Filosófico hoy. Muy bien. Y aquí está la lista bibliográfica, las referencias. Entre ellos de hasta dónde podemos reconocer las prácticas de los indígenas, ¿no? Entonces yo trabajo sobre eso, pero justamente ahí también se da un proceso de revitalización y de patrimonialización, nada más que no se hace en contexto de turismo, no hay turistas allá en esta región, no hay ONG, que no hay movimientos tampoco, entonces se da solamente en este contexto de la pastoral indígena, entonces es distinto de la Iglesia Católica. Esto del costumbre, no lo vamos a inventoriar, pasar a manos de la CDI o del PACMIC, esto se queda organizaban
recursos culturales para iniciar proyectos turísticos. Uno en la Sierra Ocotepeque, en donde para conseguir financiamiento escribimos un proyecto de qué es la comunidad, de dónde viene, la historia, las costumbres, cultura, bueno, cultura con comillas, sin comillas, como quieren, pero hay que conseguir dinero. Y bueno, el que escribió el proyecto era el ingeniero hidráulico, que es el señor francés, y me pidió que yo lo corrigiera. Cada 2, 3 palabras, los indígenas nahuas, yo borré muchos, ¿no? Taché muchos, ¿no? Y después de haber tachado mucho, pero dejé algunas frases con indígenas nahuas, fui a la autoridad del pueblo para que dé su apoyo, y él mismo me preguntó, pero ¿por qué pusieron indígenas nahuas para pedir agua? ¿Para qué no hay que decir que es indígena? Y me pareció muy interesante, ¿no? Porque para ellos no están todavía en la cuestión de geopolítica, eso todavía no existe allá. Entonces todavía no tienen este lenguaje de poner frente la cultura, la indígena, exactamente de la misma forma que tú describiste, porque no somos víctimas, para ellos no tenemos agua, tenemos agua. El hecho de ser indígena no tiene nada que ver con la necesidad de tener agua, tienen razón. De los indígenas. Pasando que también dio a conocer el dato de la autoadscripción indígena, donde el dato anterior censal había una población indígena, y luego en el conteo encontraron que había mayor número de poblaciones indígenas, y el tema de la autoadscripción era importante en términos políticos, ¿no? Para la que ahora es una herramienta para estar justamente encontrar un lugar en el tablero nacional, porque hay políticas multiculturales, y si uno que es la pastoral indígena, es muy interesante porque manejan el término, están explicando, bueno, incluso sí, pero es otra concepción, ¿no? Justamente del tiempo y de la memoria, ¿no? Y de la relación entre el sujeto, la comunidad y lo que se tiene que transmitir. Entonces me parece que es, finalmente, si es un estudio sobre patrimonio y herencia, cultura, transmisión, memoria histórica, son otros criterios y son otros parámetros los que están en acción. Y me parece eso muy interesante, que sí vale la pena, sí es. Y otros intereses también. Y otros intereses, ¿no? Que no son los del Estado. No, hay una instrumentalización de la cultura de parte de la Iglesia, sus propios intereses, ¿no? Pero eso no quiere decir que no hay respuesta de parte de los grupos a los cuales llega la Iglesia, porque en este caso la esperanza, la cuestión del reconocimiento fue espectacular, porque después de tantos años que tenían que andar de manera clandestina con sus costumbres, y el cura dice está perfectamente bien. Entonces es un cambio paradigmático para ellos, ¿no? Y bueno, lo interesante es que después vino otro cura, yo pude seguir este proceso varios años. Vino otro cura que es mucho menos metido en esta cuestión de la pastoral indígena y como que no está muy de acuerdo con lo que ve, entonces otra vez regresaron a los ceros. No pierden sus costumbres, nada más cambian de lugar, de espacio. Antes se hacían con el cura, antes se hacían sin el cura, después vino el cura que le gusta, entonces con él, y viene otro cura y otra vez regresan a la clandestinidad. Porque es existencial para ellos estas costumbres, ¿no? Porque damos de comer a la tierra porque la tierra nos da de comer. Claro que esto no hay. La cuestión de que podemos preguntar es si las nuevas generaciones que ya no viven de la agricultura, parece que ya no van a seguir de esta manera.
tal vez van a seguir con las costumbres, pero ya como prácticas culturales, folclorizadas, ¿no? Ya no va a tener este sentido tan existencial al hacer o no hacer estas costumbres, ¿no? Es la evolución de una sociedad. También de ahí, bueno, que es un debate que siempre teníamos en la licenciatura. Entonces, ¿qué pasa cuando esos jóvenes ya no lo ven como necesario, ¿no? Y nosotros desde fuera estamos pensando que se patrimonializa por instituciones y en esos casos, ¿quiénes deciden eso? Porque yo creo que en general los que quieren conservar su costumbre no van forzosamente a buscar esas instituciones, ¿no? A menos que necesiten tal vez recursos para poder seguirlo, ¿no? Hay, bueno, en los casos que yo conozco, muchas veces ya no hacen algunas prácticas por la falta de recursos. Sí, de recursos. ¿Sí? Entonces, si de repente una institución dice, bueno, nos hace un pequeño proyecto y les vamos a dar dinero para comprar un violín, vestido, cosas así. En esta concha hace negociaciones, ¿no? Ocupar un cierto vocabulario. Después el sentido que se da, que está atrás de estos vocablos ya. Que no solamente es cuestión de nostalgia, es cuestión de ecología, a veces de economías, ¿no? de ahorrar dinero, ¿no? Por ejemplo, la cuestión de las estufas ecológicas, ¿no? Que eran cosas tradicionales que se perdieron y ahora se recupera eso porque se ve que se gasta mucho menos leña, todo. Entonces, hay toda una relación entre el desarrollo sostenible y la cuestión del retorno a algunas técnicas anteriores que se dejaban a nombre de la modernidad. Sí. Porque había que ser moderno, conseguir hacer de material. Es interesante ver cómo la gente maneja, ¿no? Estas cuestiones. Y otras veces, por ejemplo, estoy pensando en el caso de la patrimonialización de la cocina mexicana, que se patrimonializa como la cocina del maíz.
y sin embargo las instituciones, los organismos que han sido, digamos, elegidos para transmitir y reproducir y hacer este salvaguardamiento del maíz, no se han pronunciado en ningún momento sobre, por ejemplo, todo el debate del maíz transgénico en México, que acabaría con esta diversidad de maíces, que es la esencia de este documento para patrimonializar el... Entonces hay, bueno, sí, como intereses económicos muy claros de un lado y otros intereses culturales de otro, y por lo visto no han podido, y para si se agrega las declaraciones de la Secretaría de Salud, peor todavía, ¿no? Que están en contra de la cocina mexicana, o sea, ¿no? Que aumenta todavía los índices de obesidad y, ¿no? La misma cocina que ha sido, entonces son como 3 discursos del Estado que no están, y bueno, económicos, que no coinciden, ¿no? Son... Además, la cuestión de la comida, hay muchos lobbies Muchos industriales, lobbies, ¿no? ajá. Y ahí yo creo que viene el límite de la apertura de la multiculturalidad, ¿no? Pueden estar, cada quien puede poner su cultura, ¿no? Hasta cierta medida, ¿no? Pero los intereses económicos prevalecen, o políticos, a nivel estatal. Entonces, pueden jugar las comunidades indígenas, proponer cosas culturales hasta cierto punto. Mientras no pone en peligro el proyecto neoliberal. Escribió mucho Charles Ames, Ayer. sí. Sí. Pues muchas gracias. Bueno, gracias a ustedes. Y mañana seguimos con más estudios de caso, el proyecto Fabricant que yo manejo. Y no sé si quieren también aportar